Muy buenas noches, un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pues nos sentimos muy contentos de poderles nuevamente saludar. Hemos tenido una semana muy fresca, hermana Patti, hermana Lilian, y es por eso que ahora, ¿verdad?, estamos ropa adecuada para el frío, porque ya se nos vino la nieve también, ¿verdad?, como decía la hermana al principio. Yo olvidé decirle a la hermana Patti que quería que cantásemos ese canto, Señor mi Dios, al principio del tema. Pero Dios ya tenía todo preparado desde antes, ¿verdad? Fue el canto exacto que la hermana entonó para honra y gloria de Dios. Quisiera invitarles a cerrar sus ojitos para poder pedir la dirección divina. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, agradecido, Señor, contigo en esta noche por la gran oportunidad que nos das de estar aquí, y a cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos, también de estar sintonizados con nosotros. Agradecemos, Señor, esta linda oportunidad y queremos pedir tu dirección a través de tu Santo Espíritu. Que seas tú, Señor, quien nos dirija al hablar, que sean palabras inspiradas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le dije a la hermana Patti que íbamos a continuar predicando mayordomía, ya que es un mensaje bastante importante, ¿verdad?, que nosotros debemos entender. Y la lectura bíblica que se leyó estaba en Deuteronomio 6:5. Si alguien la recuerda, nos dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué quise traer este texto bíblico a sus corazones, a sus mentes? Porque nosotros necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas. Y el secreto para ser un fiel mayordomo está en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. Ahí está el secreto para que nosotros seamos fieles mayordomos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Hace unos miércoles atrás estuvimos estudiando acerca de las responsabilidades que Dios nos dio como seres humanos. Y mencionamos algunas de ellas, que era cuidar donde nosotros vivimos. Ahora, como iglesia, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Como iglesia existimos con un propósito, y el propósito de existir es inundar la tierra de las buenas nuevas de salvación. El propósito como iglesia es servir a Dios y servir a los demás. No existimos solamente por existir como iglesia. Ya habíamos dicho anteriormente que si la iglesia no cumple con el propósito por la cual Dios la levantó, de nada sirve que exista. Es como que si la iglesia no existiera cuando nosotros no cumplimos fielmente con nuestra responsabilidad como iglesia. Antes de que el Señor Jesucristo se fuese al cielo, recomendó a la iglesia, no solo a los discípulos: por tanto, id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que estamos cumpliendo fielmente
con lo que Dios espera de nosotros como iglesia? ¿Será que como iglesia adventista del séptimo día, como miembros de iglesia, estamos cumpliendo fielmente con lo que Dios espera de nosotros como iglesia? Mire lo que dice Hechos 8:4. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que nosotros vayamos a anunciar el Evangelio. Saben que la muerte de Cristo, mis queridos hermanos, tiene resultados cuando nosotros, ¿qué cosa? Anunciamos el Evangelio. ¿Qué tal? Jesús viene a morir por nosotros, Jesús resucita, se va al cielo, ¿y qué tal si los discípulos no hubiesen predicado? Para que Pedro haya bautizado miles de personas, tuvo que haber ¿qué? Anunciado las buenas nuevas de salvación, tuvo que haber anunciado el Evangelio. Y el éxito está en anunciar el Evangelio. Entonces es ahí cuando las personas escuchan y son transformadas a través del Evangelio. Isaías 52:7. Isaías 52:7. Miren qué importante. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, el que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hermosos son los pies de aquellos que caminan a llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no la conocen. ¿Cuáles son las otras responsabilidades que Dios ha puesto en nosotros? Debemos cumplir fielmente como iglesia nuestra responsabilidad. Ahora, Dios ha dado el privilegio a algunos de ser padres de familia. Y así como Dios espera que como iglesia cumplamos con nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio, así también Dios quiere que como padres cumplamos con nuestras responsabilidades. ¿De qué? Como iglesia tenemos una responsabilidad. Como padres tenemos otra responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos como padres? No solo criar a nuestros hijos, ¿saben? María y José son grandes ejemplos para nosotros ahora. Dice que Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría y en conocimiento para con Dios y los hombres. Ahora, ¿en quién caía la responsabilidad de que Jesús creciera en sabiduría, en conocimiento y en estatura para con Dios y los hombres? La responsabilidad caía en María y José como padres ¿de quién? De Jesús. ¿En quién cae la responsabilidad de que su hijo crezca en sabiduría, en conocimiento para con Dios y los hombres? ¿En quién cae la responsabilidad? En los padres. Porque los niños nunca están demasiado pequeños para la educación en la palabra de Dios. ¿Y saben por qué no la escuela, no la iglesia tiene la responsabilidad de educar a los hijos en el Señor? Porque los padres son los que están más cerca de los hijos. Cuando el hijo nace, ¿a quién es que ve primero? Al padre, a la madre.
Entonces los padres son los que están más cercanos y el hijo está más cercano con el padre. Y hay una edad excelente para educar a nuestros niños, es desde que nace a la edad de 5 años. Es una edad bien importante en la cual nosotros debemos como padres hablarles de la palabra de Dios, enseñarles, educarlos en el camino de Dios. Proverbios 22:6, ¿qué dice? Proverbios 22:6 nos dice algo bien importante, y esto está hablando a cada padre de familia. A cada padre está hablando aquí: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este es un secreto que los padres deben tomar en cuenta, que el niño nunca está demasiado pequeño para educarlo en el Señor. Instruye al niño en su camino. ¿Saben? Yo comencé a ir a la iglesia desde que tenía 5 años. Desde que tengo uso de razón, yo me acuerdo cuando iba a la iglesia. Crecí en la iglesia. A la edad de 22 años tuve un problema, y ese problema como que me hizo medio salirme de la iglesia. Nunca me salí de la iglesia a andar haciendo cosas malas, sino que solamente fue como un desánimo que dejé de ir a la iglesia como por unos 7 meses. Pero lo que yo aprendí desde chiquito nunca me dejó en paz. Y sabe, hermano Pedro, yo mismito no necesité que nadie viniese a platicar conmigo ni a darme ánimo. Yo mismo fui a hablar con los ancianos y les dije: yo quiero regresar a la iglesia, quiero bautizarme otra vez y quiero retomar mis cargos. Comencé otra vez, la iglesia tomó cartas en el asunto, hicimos todos los procesos, fui bautizado nuevamente, recibido en la iglesia, y desde entonces, hermanos, me he sentido el hombre más feliz, porque yo sabía que mi verdadero lugar estaba a los pies de mi Salvador. ¿Y por qué creen ustedes que yo sentí la necesidad? Porque la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que yo aprendí en mi niñez, cuando llegué a la juventud, no se me olvidó, y ahora que he llegado a la adultez no se me olvida. Debemos de seguir los pasos, los consejos bíblicos en respecto a la educación de nuestros hijos. Debemos enseñar cada día a nuestros hijos. Miren lo que mandó Dios allá en Deuteronomios 6, 4 al 7. Si usted lee ahí cuidadosamente, Dios estaba dando los mandamientos ¿a quiénes? A los adultos. Dios estaba mandando un mensaje, estaba dando su palabra, sus mandamientos al pueblo de Israel, a los adultos, a los padres. Pero les dejó la responsabilidad a cada padre, que cada padre tenía que enseñarle cada día a su hijo lo que ellos estaban recibiendo en ese momento. Dios estaba enseñándoles, pero les dice a los padres, les ordena que los padres deberían de transmitir aquel mensaje a sus hijos. El mensaje que Dios les estaba dando en ese momento a cada padre de familia, a los adultos, Dios les dijo que tenían que transmitírselo al hijo no solo una vez, sino ¿cuántas veces? Todos los días, cuando te acuestes, cuando te levantes y cuando ¿qué? Y al andar por el camino. Porque la tarea de transmitirle el mensaje divino a los hijos es ¿de quién? Del Padre. Porque Dios no les habló ese día a los niños ahí.
Escuchen niños, ¿no? Escucha Israel. Escuchen padres. Y les dio el mensaje y los padres se encargarían de transmitírselo a sus hijos, no solo una vez, sino todos los días. Vuelvo y pregunto, como padres, ¿estamos cumpliendo fielmente con nuestra responsabilidad? Saben, las lecciones que hemos venido estudiando dicen que antes de tomar esa decisión de ser padre, debemos primero, ¿qué cosa? Debemos nosotros de aceptar las responsabilidades que nos tocan como padres de familia. Y miren lo que dice allá en Josué 24:15, es lo más precioso que yo he visto, y también en Job, pero vamos a ver primero Josué 24:15. Lo que dice Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué pasó? Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Oiga bien con qué palabras, con qué seguridad habla Josué, y dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando dice yo y mi casa, ¿a quién se refiere? Mi esposa y yo y mis hijos serviremos a Jehová. Hermano Gerardo, que esa sea nuestra meta, nuestro anhelo, nuestro lema. Yo, mi esposa y mis hijos serviremos a Jehová. Qué importante, hermanos. Y muchas veces descuidamos lo más importante, porque como padres debemos amar a Dios en primer lugar y a nuestros hijos, a nuestros semejantes. ¿Y qué padre no desea lo mejor para el hijo? Pero saben, el pecado nos ha hecho, hermanos, ver no de una manera clara nuestras responsabilidades como padres. Porque saben una cosa, como padres amamos tanto a nuestros hijos que no somos capaces de evitarles lo que está mal. No somos capaces de decirle al niño que no haga tal cosa porque es malo. Y no somos capaces de corregirlo cuando el niño actúa mal. Y muchas veces el pretexto que ponemos es que está chiquito, por eso hace eso, está muy niño. Él no entiende todavía. Desde ahí debemos comenzar a corregir a nuestros hijos. Porque, hermanos, si enseñamos a nuestros hijos y me gustó algo que dijo alguien aquí una vez, que si nuestros hijos les permitimos que traspasen nuestras reglas en la casa, dijo alguien aquí, fácilmente va a traspasar los mandamientos de Dios. El niño que no le interesan las reglas de la casa, no le va a interesar respetar tampoco la ley de Dios, y eso es muy real, eso es muy cierto. ¿Y desde dónde vamos a comenzar a entrenar al hijo para que sea un respetuoso de Dios y de su santa ley y de la palabra de Dios? En la casa. En la casa debe haber amor, comprensión, pero deben haber reglas también. Deben haber límites. Así como Dios es amor, la Biblia dice que Dios, ¿saben? La Biblia dice que Dios no nos ama porque nosotros lo merecemos, porque Él es amor. Así lo describe la Biblia, Dios, Él es amor. Pero Dios es un Dios de reglas, es un Dios de orden, y que nos pone también límites. Que si el ser humano brinca esos límites, va a sufrir las consecuencias. Y también los hijos,
si brincan esos límites, esos reglamentos en el hogar, deben también tener consecuencias. Y enseñarles que al brincarse esos límites, las consecuencias son graves. Job dice que Job peleaba por sus hijos, porque dice que Job cada día ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, por si sus hijos habían pecado, habían blasfemado contra Dios. Él intercedía por ellos. Ahora, como padres debemos cumplir fielmente con nuestra responsabilidad en la crianza de nuestros hijos. Nuestros hijos deben de llegar ¿a dónde? A la patria celestial. Y de usted, Dios ha puesto la responsabilidad en usted para que usted lo conduzca hasta allá. ¿Qué pasaría si nosotros estuviésemos cumpliendo fielmente con todas esas responsabilidades? Creo que nos evitaríamos tantos problemas y dificultades. ¿Qué hacemos con los dones y talentos? Ahora estamos hablando por individual, como iglesia, como padres. Ahora como individuos, cada quien tiene dones y talentos que debemos de cumplir fielmente con ellos. Dones, talentos y también habilidades. Ahora, ¿no se ha preguntado usted alguna vez para qué me dio Dios el don que yo tengo? ¿Para qué me daría Dios? ¿Cuál fue el propósito de Dios de darme el don que yo tengo? ¿Cuál fue el propósito de Dios al darme el talento que yo tengo? ¿Qué espera Dios con mi don? ¿Qué espera Dios de mi talento? ¿Qué espera Dios de mi habilidad? Interesante pregunta. Y yo no me la había hecho hasta que estaba estudiando este tema hoy. Y dije, ¿qué espera Dios de mi talento? ¿Para qué Dios me dotó de lo que yo tengo ahora, de lo que yo soy? Dios espera que le sirvamos a Él y le sirvamos a los demás. Todo lo que Dios nos permite hacer en esta vida, todo lo que Dios nos permite lograr en esta vida, nos lo permite para que seamos una fuente de servicio a Dios y una fuente de servicio a los demás. A los que Dios les dio el privilegio de ser doctor, Dios no les dio el talento a ustedes para que se enaltezcan. Dios les dio el talento de ser doctor, esa habilidad de ser doctor, esa capacidad para que desde allí se conviertan en una fuente de ayuda para los demás. Dios no me ha dado habilidades a mí solo por dármelas. Me las ha dado para que yo use esa habilidad, para que yo use ese don, ese talento al servicio de Dios, para glorificar a Dios y ayudar a los demás. Pero cuando yo ayudo a los demás con mi don, con mi talento, ahí es donde debo glorificar a Dios. ¿Saben? Cuando Pablo sanó a un enfermo y el enfermo quiso seguir a Pablo y quiso como rendirle gracias a Pablo, y le dice a Pablo, ¿y a mí por qué? ¿A mí por qué me sigues? ¿A mí por qué me das las gracias? Si no fui yo el que te sanó, fue Cristo Jesús. Dale gracias a Dios, dale honra a Él, porque quien te sanó fue Él, no fui yo, dijo Pablo. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que no nos demos la honra a nosotros mismos, que no nos gloriemos a nosotros mismos, que le demos la honra y la gloria a aquel que nos dio el talento, a aquel que nos dio la habilidad, a aquel que nos dio el don. La gente está conociendo a Dios a través de mi talento, a través de mi habilidad. Por algo Dios nos dio la habilidad, por algo nos dio el talento, por algo nos dio lo que nos ha dado hasta hoy, para que le sirvamos a Él y para que le demos a conocer y para que la gente glorifique a Dios a través de su don. Yo con mi don no me voy a alabar a mí mismo, no me voy a exaltar a mí mismo. El que va a ser exaltado siempre es Cristo Jesús. Con esto termino. ¿Qué pasará si no hacemos lo que Dios espera con nuestros dones y talentos? ¿Se ha preguntado eso?
¿Qué pasará si no hacemos lo que Dios espera con nuestros dones y talentos y habilidades? Mateo 24, 51, si no me equivoco. Vamos a ir a Mateo 24. Del 24, 25, 24 al 30, perdón. Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo, ¿cómo? Siervo malo. ¿Cómo le dice Dios a aquellos que no cumplen fielmente con sus dones y talentos? Siervo malo. Oiga bien, ¿cómo considera Dios a las personas irresponsables que no cumplen fielmente con su responsabilidad como iglesia, como padre y como individuo con sus dones y talentos? Siervo malo. Yo creo que no queremos ser siervos malos. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué palabras las que encontramos aquí? Si usted medita fielmente, despacio en estas palabras que le responde el Señor, nos deberíamos de preocupar. Dice: y al siervo inútil, oiga bien, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero para aquellos que cumplen fielmente con sus responsabilidades, también Dios tiene unas palabras importantes. Versículo Mateo 25, 21 y 23. Y su Señor le dijo: bien, mi buen siervo. Oiga, así como a los irresponsables que no quieren cumplir, le dice siervo malo, negligente, así también le dice a los que son responsables y fieles con sus responsabilidades. Dice: mi buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El versículo 23, su Señor le dijo: bien, mi buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. De nosotros depende, de usted y yo, qué palabras queremos recibir de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos que el Señor Jesucristo en aquel día nos diga: siervo malo, negligente, sigamos viviendo una vida cómoda, como si no tuviéramos responsabilidades que cumplir. Pero si nosotros queremos recibir las palabras tiernas de Jesús, que nos dice: muy buen, mi buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios le tiene preparado mucho a aquel que es fiel mayordomo. Que Dios nos ayude. Vamos a escuchar este canto y después oramos para despedirnos.